Bien, aquí tenemos un ejercicio otra vez de diferencial total. Tenemos que la demanda de un producto para una empresa está dado por esta fórmula. Aquí X es el precio que está fijando esta empresa en particular, Y es el precio que está fijando la competencia. Entonces, claro, el precio que fijamos nosotros y el precio que fija la competencia afectan a la demanda de nuestro producto, ¿no? Ahora se prevé que por cambios en el mercado, podría ser cualquier cosa, el precio de la competencia aumentará un 5% y nosotros como respuesta vamos a hacer un aumento de un 3%. Hay que determinar cuánto va a variar el porcentaje de la demanda de nuestro producto. Entonces anoto los datos. La demanda del producto está dada por esa función a dos variables. Bien, aquí X es el precio que fija la empresa, y la variable Y es el precio que fija la competencia. Bien, entonces X en un futuro va a aumentar, Y, el precio de la competencia, en un futuro aumentará 5% y X como respuesta va a aumentar un 3%, ¿sí? Bien, entonces la pregunta es qué porcentaje va a variar la demanda del producto para esta empresa. Vamos por partes entonces. Bien, fíjense, tenemos lo siguiente, voy a aproximar todo esto con la diferencial total que la vuelvo a anotar. La diferencial total es la derivada con respecto a X por diferencial de X más la derivada con respecto a Y por una diferencial de Y. Bien, ahora la pregunta es, claro, aquí tenemos porcentajes, o sea, la variación está estimada en términos de porcentajes. ¿Cómo lo vamos a reemplazar acá? Para eso vamos a utilizar un pequeño truco para orientarnos. Primero con un ejemplo bien particular. Por ejemplo, hoy mi precio que yo he fijado para este producto es 100 y mi competencia está cobrando 200. Si yo voy a aumentar 3%, en un futuro mi precio va a ser estos 100 más el 3% de 100, es decir 103 obviamente, ¿no? Y si la competencia va a aumentar un 5%, pues va a cobrar los 200 que ya cobraba más un 5% de sus 200, es decir 210. Entonces se calcula de esa manera. En general, si el precio actual es X, que no lo conozco, es el que yo he fijado, Y es el precio de la competencia, que tampoco lo conozco, y en un futuro igual va a aumentar un 3%, entonces el precio futuro va a ser el X que ya cobrábamos más el 3% de X. Es decir, simplificando esto es 1,03X el nuevo precio. Y pues si la competencia cobraba un Y y le va a aumentar un 5%, pues va a cobrar el mismo Y en el futuro más su 5%, es decir 1,05Y. Y pues ¿cuál va a ser la variación? Pues si antes teníamos X y ahora tenemos 1,03, pues la variación es 0,03X. Y si antes teníamos Y y ahora vamos a tener 1,05Y, pues la variación en Y es 0,05Y, lo mismo que acá. Si antes cobrábamos 100 y ahora vamos a cobrar 103, pues nuestro delta será 3. Y si antes cobraba la competencia 200 y ahora cobra 210, pues el delta Y será 10. ¿Sí? Bien, entonces lo que me interesa es esto. Entonces ya tenemos las expresiones para los deltas, ¿no? Lo voy a borrar todo esto.
y lo voy a anotar aquí. Entonces ahora que ya sabemos cómo se calcula eso, aquí tenemos que el delta y es el 5%, es decir 0,05 o 5 dividido entre 100 de y el delta x es el 3%, es 0,03 o 3 dividido entre 100 por x. Bien, entonces con eso ya queda claro que hay que reemplazar aquí en las diferenciales. Ahora calcularemos las derivadas parciales. Esto es una constante, me va a quedar aquí menos 20 por x, y aquí me va a quedar más 20 por y. No se olviden, y es como una constante a los ojos de esta derivada. La segunda derivada, o sea, la derivada con respecto a la segunda variable. Esta es una constante, esto también es una constante para esta derivada, y aquí me va a quedar 20x. Bien, así que la diferencial total es lo siguiente. Este menos 20x más 20y, que es esto de acá, por diferencial de x, más este 20x, que es esto de acá, por la diferencial de y. Bien, usualmente reemplazaríamos valores aquí para tener, qué sé yo, algo numérico, ¿no? Como 5 tercios y aquí no sé 100. Pero como en este caso no nos han dicho cuánto vale x y cuánto vale y, lo dejamos de esa manera. Pero sí podemos reemplazar las diferenciales que tenemos aquí. Entonces la diferencial de q es menos 20x más 20y por delta x más 20x por delta y. Bien, entonces esto es cuánto ha variado nuestra demanda, ¿no? Si esto sale positivo, ha incrementado. Si esto sale negativo, ha decrementado. Podemos simplificar un poco más todo esto para tener una expresión un poco más sencilla. Aquí voy a tener menos 0,6x al cuadrado más 0,6x por y distribuido esto. Y aquí voy a tener más 0,1x por y, y pues simplificando un poco más. Bien, entonces tengo la diferencial, pero no es lo que me está preguntando el ejercicio. Me dice determinar el porcentaje en que variará la demanda del producto. ¿Y cómo se mide eso? Pues esencialmente pueden usar esta fórmula, que se las voy a anotar de esta manera: delta q sobre q por 100. Sí, esto es por cuidado, no es una x. En la práctica lo que vamos a hacer es aproximar la delta q con la diferencial de q. ¿Y de dónde rayos sale esta fórmula? Pues vamos a ver mediante un ejemplo. Digamos que hoy mi demanda es de 100 unidades y mañana la demanda es de 103. Sí, entonces aquí hay un delta bien evidente, ¿no? Ha aumentado en 3 unidades la demanda. Entonces yo quiero saber cuánto ha aumentado. Pues lo que hacemos es dividir ese 3 entre lo que antes vendía y multiplicarlo por 100. No se olviden que cuando se multiplica por 100 se obtiene un porcentaje, ¿no es cierto? Y tenemos un 3%. Y efectivamente el 3% de 100 es este 3 que ha aumentado. Bien, si no se ha entendido eso, otro ejemplo. Imagínense que, no sé, hoy día estoy vendiendo a un precio de $50 y mañana voy a vender a un precio de 75. Bien, ¿cuánto ha aumentado el precio? Si se fijan, el delta P es 25. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es voy a dividir esto entre lo que antes era el precio. Es la misma fórmula, solo que con P en lugar de Q. Y cuando lo multiplique por 100 obtengo pues el porcentaje. Entonces es 25 el delta sobre 50 por 100. Si ustedes simplifican todo esto les sale 50%. Efectivamente el 50% de 50, o sea la mitad de 50 es 25 y es lo que incrementó.
¿sí? Entonces pueden usar esta fórmula. En nuestro caso vamos a aproximar con la diferencial. Y bueno, esto es solo para que se entienda lo que está expresando esa fórmula. Lo voy a borrar. Así que, respondiendo a nuestra pregunta, utilizamos esta fórmula. Entonces el porcentaje que varió de variación de la demanda es, y tenemos diferencial de Q sobre Q por 100. La diferencial de Q está acá. Y esto lo tengo que dividir entre el valor antiguo de Q, que es el original que me lo pusieron acá. Entonces 200 menos 10x al cuadrado más 20xy. 10x al cuadrado más 20xy. Bien, seguramente se puede simplificar algo acá, pero no lo voy a dejar de esa manera. Y todo esto se multiplica por 100 para que no se confunda con la x. Es mejor que lo escribamos así, ¿sí? O por delante lo podrían escribir también, como en este caso, ¿no? O también lo pueden meter esto acá, no sé, tal vez en este caso vale la pena meterlo. Menos 60x al cuadrado más 70xy. Multiplico el 100 acá y acá, sobre menos 10x al cuadrado más 20xy más 200. Y bueno, todavía se pueden hacer simplificaciones, no sé, aquí puedo factorizar un 10, aquí factorizar un 10, y etcétera, etcétera. Pero ahí lo voy a dejar. Ahora no se olviden que esto está en unidades de porcentaje, ¿sí? Algunos prefieren escribirlo en términos relativos, es decir, solamente calcular eso sin el 100. Si por ejemplo multiplicado por 100 les sale 30%, en términos relativos sin el 100 les va a salir 0,3, ¿sí? Entonces eso es cuestión de gustos, ¿no? Como en este caso me pide porcentaje, yo lo estoy calculando así, pero si les sale 0,3 también lo pueden dejar como, pueden decir esto es un equivalente al 30%.